Hola, vamos a explicar el contenido del capítulo 1 y 2 del libro Psicología, Ideología y Ciencia. El primer capítulo tiene como título ¿Cómo se constituye la ciencia? Vamos a explicar cuáles son las tres concepciones epistemológicas dominantes. La primera, la empirista o continuista, nos dice que el conocimiento se constituye partiendo de lo simple a lo complejo y que este conocimiento es el que emana de nuestras percepciones sensoriales, es decir, de todo lo que perciben nuestros sentidos. La segunda concepción es la intuicionista o discontinua, que nos establece que el conocimiento parte de la existencia de una facultad intelectual. Y la tercera, que es la práctica teórica o discontinua materialista, establece que el conocimiento se logra partiendo de la experiencia sensorial de los sentidos y de las convicciones espontáneas. Vamos a hablar ahora del epígrafe de Bachelard que aparece al inicio del capítulo también. Bachelard plantea que debe haber una ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento objetivo. Para ello se vale de la explicación que da de distintas disciplinas científicas cómo adquieren el conocimiento. Él hace referencia a que el conocimiento que nosotros adquirimos por medio de nuestros sentidos no tiene el carácter científico, sino que a partir de este conocimiento basarnos para generar otro conocimiento que no lo podemos nosotros obtener por medio de nuestros sentidos. Entre ellos, y como ejemplo, pudiera ser que nosotros alcanzamos a ver la forma de una silla, pero no alcanzamos a ver los átomos, que para llegar a ese conocimiento tuvieron que haber una ruptura entre lo que nosotros alcanzamos a percibir para investigar más acerca del tema. Algunas concepciones de ideología que se manejan en la lectura es la ideología de clases, que nos dice que hace referencia a la realidad sobre la cual las clases dominantes legitiman su dominación. La siguiente acepción de la palabra ideología es la acepción epistemológica, que nos habla que las apariencias son incompatibles con la ciencia. Estas apariencias hacen referencia a lo que nosotros percibimos con los sentidos. Y por último, el discurso científico del materialismo histórico, que dice que la ideología es la reproducción de cada individuo miembro de una sociedad de las relaciones de producción, como una tercera instancia de un todo social. Lo explica sobre un esquema que parte de una estructura económica que esta está regida por el modo de producción, sobre las que se erigen dos figuras. Por un lado están las relaciones jurídico-políticas y por otro lado la ideología. Las conclusiones a las que llega el autor de este capítulo es, dándole respuesta al título del capítulo, que es ¿Cómo se constituye la ciencia? Primero que nada dice, oponiéndose y desenmascarando las apariencias, es decir, no conformarnos con el conocimiento adquirido por medio de los sentidos, sino que ir más allá. Dice, denunciando y enfrentando la oposición de una ciencia nueva, en que es generar conocimiento a partir del nuevo conocimiento que nosotros estamos generando, combatiendo contra los intereses de las clases dominantes, es decir, que él habla, aquí hace referencia a la ideología, que si las clases dominantes mantienen una ideología, no van a aceptar tan fácil que venga un nuevo conocimiento a debatir lo que ellos están estableciendo. Y dice la reivindicación de la relación que liga entre sí conceptos de la ciencia y señalando como ideología todo intento de fragmentarla. Voy a dar lectura a 5 definiciones de psicología. La primera aparece en el libro Introducción a la Psicología de Morris y Maestro, de Editorial Parsons, y dice que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. La Real Academia Española en línea, en su primera acepción, define la psicología como parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. La Biblioteca Digital ILSE en línea dice que es la ciencia que estudia los fenómenos en el interior del individuo, es decir, en la intimidad de la conciencia. La página web Psicología, la Guía 2000, dice que es la ciencia que estudia los fenómenos psicológicos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. También se ocupa de la afectividad como la emoción y la sexualidad, las etapas del desarrollo, la conducta, la personalidad, la vocación, el trabajo y los fenómenos sociales. Por último, Psicoaraujo, Wikispace, dice que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los individuos en interacción con su ambiente,
los procesos mentales y los procesos de comunicación desde lo individual a lo microsocial. Vamos a explicar en qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conciencia. Primero, empieza el análisis haciendo un desprendimiento, dice, de lo que es la psique o el significado que le daban, que lo tenían como el alma, al enfoque divino para asignarle el término conciencia. En 1637, con los estudios de Auguste Comte, es cuando se empieza a manejar ya como conciencia el término psique. Habla también del psicoanálisis de Freud y los estudios que realiza utilizando la analogía de un bebé que tiene hambre, y en base a esta analogía nos dice que el inconsciente es antes que la conciencia, y por último nos dice que la conciencia tiene un enfoque ético normativo que habla también de hacer el bien y de evitar hacer el mal. Ahora vamos a explicar en qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conducta. Dice que conducta es la respuesta de un organismo a los cambios del ambiente. Dice que si tomáramos como objeto de estudio este organismo, habría tres ciencias que estarían sobre este objeto de estudio, que sería la psicología, la biología y la sociología. Habla que el medio al que refiere la definición puede ser un medio natural o un medio artificial. Dice que la finalidad de la conducta es la adaptación, y que la sociedad de clases es presentada como el medio al que hay que adaptarse, y que la función de la psicología es controlar la conducta de este sistema. Por último, ¿cuáles son las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica? Dice que conciencia y conducta son objetos de representaciones ideológicas, es decir, no cumplen como objeto de estudio de la ciencia, pero que el comportamiento es materia prima para realizar estudios. Y volviendo al ejemplo que pone del bebé que se está alimentando, dice que la observación como un método experimental pueden ser cuantificadas, y que estos datos o esta información que surge de esta observación resultan en nociones, que a su vez estas nociones crean leyes, y que los instrumentos de la práctica científica son estos conceptos. Él, volviendo a lo que dice de la ruptura entre la ideología o lo que son el conocimiento sensible del conocimiento objetivo, él lo explica como que tendremos nosotros que generar otro conocimiento partiendo del conocimiento simple de lo que perciben nuestros sentidos.